ver, señores, en un eventual plan de penetración, en primera etapa, tendríamos la posibilidad de movilizar a no más de 5.000 hombres, entre jefes, oficiales, tropas y servicios auxiliares, distribuido en 6 divisiones, los cuales, a su vez, serán distribuidos en regimientos de 100 a 400 soldados. Actualmente en el Chaco contamos con la 4ª división, con los regimientos Loa con 285 plazas, Campero con 286 plazas y Ayacucho con 285 plazas. Mayor, la movilización de tropas, armamento y municiones y alimentos requiere de transporte y por ende de combustible. La importación de petróleo desde el Perú harán imposible la movilización en las zonas de operaciones. Gracias por hacernos notar, pero esta es una situación que los republicanos tendrán que solucionar. El gobierno de Bolivia solicita los servicios de su compañía en la provisión de lubricantes y combustible, y sobre todo en la provisión de gasolina para aviones. Debo reiterar en este último pedido que es imposible producir gasolina de aviación con el petróleo de Camiri. Reiteramos también que no encontramos justificativo alguno para tal negativa. Debe saber, señor Muñoz, que la compañía está poniendo toda su voluntad para solucionar tal pedido. Nuestro Señor te va a proteger, hijito. Aquí tienes comida para el camino. Por el tren te seguiré mandando. Gracias, madrina. Últimas noticias. Presidente Salamanca ordena la toma de los fortines Toledo y Corrales. Ahora vamos a saber si el petróleo de Camiri sirve para el uso de nuestros aviones. Germán, es puro y tiene el octanaje necesario. Perfecto. Cumple con las especificaciones internacionales. Es apta para el uso de nuestros aviones.
hicimos todas las pruebas necesarias en el laboratorio de aguas. Muy bien, Muñoz. Vuelve al Chaco y produce en gran escala. Ahora los aviones volarán con gasolina de camello. Se le atribuye a la Standard Oil y a la Royal Dutch por parte de Paraguay, por parte de Bolivia la Standard Oil, el haber asusado a estos países a una guerra para tratar de conseguir concesiones petroleras, ¿no? Pero el tema de la Shell no hay un solo documento que yo haya podido ver. Es básicamente, se habló de que sí, salían caricaturas de la época que eran las dos petroleras, ¿no? Las dos, una norteamericana y la otra inglesa, que nos manejaban como marionetas, como está en la caricatura, nos manejaban a los bolivianos con los paraguayos. Cuando tú ves los hechos realmente no tiene lógica, porque si fuera así, si la Standard Oil hubiera empujado a Bolivia a la guerra, entonces le hubiera puesto pues a su disposición todos sus recursos, ¿no es cierto? Le hubiera prestado dinero, le hubiera puesto los camiones, las maquinarias, el petróleo mismo a disposición del ejército boliviano. Pero eso no va a ocurrir. Algo que fue gravísimo fue el descubrimiento de que durante la contienda bélica la empresa Standard Oil había estado bombeando petróleo boliviano vía la Argentina, y de la Argentina el petróleo boliviano pasaba al Paraguay, facilitando el esfuerzo militar del ejército enemigo. Esto se consideró como una terrible traición a la patria en tiempos de guerra. Pero el Standard Oil en ese proceso, en los 10 años que van a venir a continuación, jugó un papel nefasto para la historia boliviana, en tanto y cuanto su intervención en la política interna, pero además su papel negativo respecto a la guerra del Chaco, construyendo un gasoducto en la zona de Aguas Blancas, un gasoducto clandestino que va a ser la base de un proceso administrativo contra esta empresa norteamericana. Sino que la Standard Oil le va a negar su concurso a Bolivia, le va a negar su concurso al Estado boliviano, a tal punto que el Estado boliviano, el presidente Salamanca, el 31 de octubre de 1933, va a proceder a nacionalizar momentáneamente durante la duración de la guerra a la Standard Oil. Ingresó al país en la década de los 20, lo hizo de la forma más típica, enviando lo que llamamos precursores para hacerse asignar extensos territorios que los mantuvo como en reserva entre el 20 y el 24. Luego consolidó aquello con una ley de 1922 y empezó los procesos de exploración en el Chaco en esta misma época. Tuvo un tratamiento infame del país, lo trató terriblemente mal, a pesar de haber obtenido las concesiones de Bolivia. No le va a dar a Bolivia absolutamente ni una gota de petróleo. Es más, va a contrabandear petróleo hacia la Argentina sin pagar impuestos en Bolivia y sin pagar impuestos en la Argentina. Si ese petróleo boliviano contrabandeado a la Argentina fue al Paraguay, no lo sabemos, no hay manera de saberlo. Pero de que fue a la Argentina, fue a la Argentina. Hablan de un Carlos Montenegro, abogado de la nación boliviana, que incorpora este elemento al máximo tribunal de justicia. ¿El elemento cuál es? Que el Standard, en su pelea con la Shell, es un documento judicial. En esta pelea con la empresa anglo-británica, la Shell, van a disputarse geopolíticamente, primero, la disputa de concesiones petroleras, pero fundamentalmente la Standard y la Shell, en su rivalidad, van a generar el enfrentamiento entre dos países. Fue un mito, evidentemente, y puede ser, porque también es importante notar que el segundo objetivo de la guerra del Chaco fue evitar que el petróleo boliviano caiga en manos paraguayas. Porque el Standard necesita, dada la mediterraneidad del país, una salida para el petróleo por el Paraguay. Entonces, este elemento geopolítico está claramente anotado por Carlos Montenegro en un alegato que él hace como abogado de la nación boliviana ante la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, este alegato va a ser determinante para la determinación de la Corte Suprema de Justicia. Pese al poder de la Standard Oil en el mundo, la Standard Oil está haciendo invadir hasta esa época a través de los cosacos blancos, asediando la Revolución de Octubre. Estamos hablando de ese poder. La guerra del Chaco, en primer lugar, significó la toma de conciencia
de que Bolivia no era una nación plena, que los recursos estaban concentrados a inversiones mineras, que no había una integración interna, que la diversificación productiva era muy escasa. En las arenas del Chaco, como se ha dicho todo este tiempo, y es un lugar ya común, se genera la conciencia nacional a partir del descubrimiento de que los bolivianos estamos muy divididos, discriminados, que hay dos Bolivias, esa Bolivia que se encuentra en las trincheras, la de los mestizos, la de los indígenas que tienen una sola bandera, la de los indígenas que habían visto que esa bandera boliviana como la señal de la invasión de sus tierras, qué sé yo, va a ser defendida por ellos. Entonces, la confrontación bélica con el Paraguay nos da a los bolivianos la posibilidad de reconocer el país y al mismo tiempo de pergeñar proyectos sociales que van a llevar a la nación boliviana por un derrotero distinto. Hay un hito fundamental que es la Guerra del Chaco, que marca un antes y un después en la política boliviana. Es más, surgen nuevos partidos políticos, nuevas visiones ideológicas y fundamentalmente un proyecto de nación que tiene en IPFB uno de sus pivotes fundamentales. IPFB, que nace al calor de la Guerra del Chaco, de la necesidad de tener una empresa que maneje nuestros intereses petrolíferos, habida cuenta la influencia de la Shell, de la Standard en nuestro país, de la Shell en el Paraguay, en Argentina, va a ser un proyecto acariciado por la nación boliviana, va a ser el gemido, decimos, el nacimiento de la nación boliviana convertida en una empresa estatal. Esa toma de conciencia hizo que los sectores militares nacionalistas, los sectores liderados por David Toro, Germán Bucci y otros, ahí comenzó también a formarse Radepa, plantearan la necesidad de recuperar esa riqueza para el control del país. En marzo del 36, el presidente David Toro Zuilova, el coronel David Toro Zuilova, emite una resolución suprema que luego es ratificada mediante un decreto supremo que dispone la cancelación de todas las concesiones petroleras que había adquirido con la ley del 21 y a partir de 1924 la empresa Standard Oil. En los meses posteriores se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos un 21 de diciembre del 36 y para junio del 37 ya se ha producido la consolidación de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, siendo el primer país en América Latina en realizar aquello. Lázaro Cárdenas en México realiza su nacionalización el año 38. La prueba de que la nación boliviana va a existir los próximos 40 años es la constitución de una empresa que se constituye en un principal desafío de los bolivianos en términos profesionales, científicos, de la industria petrolera, pero sobre todo de la voluntad política de un país por encontrar los procesos de liberación nacional a través de la soberanía sobre sus recursos hidrocarburíferos. El tema petrolero desde ahí hasta la guerra del gas de apenas hace 14 años va a ser determinante para comprender la política del país y eso nace en la Guerra del Chaco. Fue el punto que permitió al país tomar conciencia de que había que contar con una base energética fundamental a cargo del Estado, para que de ese modo podamos tener soberanía sobre este recurso tan esencial para la vida de los pueblos como es el petróleo. A un principio parecía que no iba a poder funcionar de manera adecuada. Ese fue el criterio de empresas transnacionales extranjeras, intentos de bloqueo a las exportaciones del petróleo boliviano, pero Yacimientos rápidamente se consolidó. Porque debemos anotar que la Standard Oil y las grandes empresas tenían su propio personal, tenían su conocimiento y lo tenían como secreto industrial. De modo que tuvimos que formar nuestro personal, adquirir una capacidad financiera y eso pues gracias a la decisión. Estuvo don Dionisio Foglianini y otros ingenieros que se encargaron poco a poco de ir creando una capacidad propia gerencial. Nuestros primeros hombres van a ser gente que se capacita en la UNAM, en México. Pemex ya está creada, fue creada el 38 por Lázaro Vargas, en una gesta libertaria de este estilo también como el nuestro. Y sobre todo YPF Argentina. En esa dimensión el objetivo va a ser primero constituir
consolidar un equipo humano a la altura del desafío de crear una empresa estatal. El Estado aportó con los recursos financieros que permitieron a Yacimientos contar con el capital mínimo inicial y luego, a medida que pasó el tiempo, el Estado fue inyectando recursos a Yacimientos para que de ese modo podamos contar con una empresa sólida en lo financiero, en lo técnico y sobre todo con una capacidad para controlar soberanamente nuestros recursos. Pero al mismo tiempo de que con esa empresa logremos la autosuficiencia energética que logramos el año 1954 con Campo Camiri. Por eso mi pueblo es muy importante en la perspectiva de que luego se va a constituir en la capital petrolera del país. Bolivia, el año 54, deja de importar gasolina diésel, porque logramos crear nuestra propia energía, y sin energía usted no podría haber desarrollado la minería en Occidente ni la agroindustria en Oriente. Por eso Yacimientos se va a constituir en el proyecto nacional a la cual todos los bolivianos le vamos a dedicar una buena parte de nuestra reflexión, de nuestra práctica. El mundo se dividió en dos grandes bloques, socialista y capitalista, la Unión Soviética, Estados Unidos de Norteamérica, la Guerra Fría. Todos los países del mundo debían alinearse con uno u otro país. La revolución del 52 inmediatamente fue capturada por el presidente Eisenhower de Norteamérica, señalando que era posible, a pesar de un proceso revolucionario tan radical, era posible que esta revolución se condujese por los marcos capitalistas. Vino un proceso de penetración del imperialismo. Hubo un condicionamiento enorme de la política económica del gobierno boliviano. Concretamente, la imposición que vino de fuera fue la de abrir esta actividad petrolera a la empresa extranjera. Inicialmente vino una empresa pequeña, la McCarthy, que se encargó de explorar petróleo en Villamontes, en Los Monos. De tal manera que en junio de 1955 el gobierno de Víctor Paz, a 3 años de la Revolución Nacional, dicta una nueva ley, un nuevo código de hidrocarburos denominado Código Davenport por el abogado norteamericano que elaboró el código, y mediante este código se produce la privatización del petróleo boliviano. Que fue redactado por empresas norteamericanas, redactado en inglés, y yo he presenciado alguna vez una frase de un ministro, de un exministro que dijo: si yo conocía a tiempo lo que decía el Código del Petróleo, no lo hubiera firmado. Le da atribuciones excesivas, antinacionales a una empresa que ingresa al país en la misma época con el MNR. Estos procesos revolucionarios, lo hemos visto en nuestra historia, ingresan con un tipo de proyecto y terminan haciendo otro en la práctica. Y este es el caso del MNR, que en 1954 ya determina un código muy abierto, antinacional, y muy preferente a la empresa norteamericana, que se hace de Colpe y Caranda, uno de nuestros campos más ricos, que se hace de la industria petrolera y que va creando códigos y reglamentos favorables a ella. En el año 56, una vez que el Congreso boliviano, ya durante el gobierno de Hernán Siles, su primer gobierno, que confirma y ratifica mediante ley el Código Davenport, en el año 56 llega a Bolivia la empresa Gulf Oil y se hace cargo de grandes reservas de gas, por primera vez el gas y el petróleo boliviano. Este Código del Davenport era tan leonino que solo dejaba para el país el 18%, constituido por 11% destinado a los departamentos productores, que había sido una lucha larga la que realizaron los comités cívicos para conseguir el 11%, luego 1% para los departamentos del norte, para Beni y Pando, totalizando 12%, más 6% para el Estado, 6%, con lo cual totalizaba 18%, y se llevaban los recursos. Funciona así. La empresa transnacional en Bolivia no es la única empresa
extranjera que entró al país. La Galf era la más grande. El MNR finalmente sucumbe un 4 de noviembre de 1964. A partir de eso se vuelve otra vez a crear la dinámica de la deliberación, de la necesidad de volver a tener soberanía sobre nuestros recursos naturales, que habíamos conquistado el 36 con la creación de la empresa, con la reversión de la estándar, pero que en ese discurso otra vez el poder petrolero internacional vuelve a avanzar en el país y empieza la deliberación democrática con grandes hombres. Está ahí Sergio Almaraz, que escribe una gran obra en el periodo denunciando la presencia del estándar, de la Galf en este caso. Fuimos en la universidad los muchachos de tiempo, los que junto con dirigentes formados como don Enrique Mariaca, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Amado Canelas Orellana y otros intelectuales de la época, los que comenzamos a plantear la nacionalización de los hidrocarburos. La CUP, la Confederación Universitaria Boliviana, la Federación Universitaria Local y el sistema universitario en su conjunto, a través de foros, a través de conferencias, de debates, crearon la conciencia en todo el país de que había necesidad de eliminar ese código. El impulso de un cierto sector militar nacionalista liderizado por Alfredo Obando Candia, el general Juan José Torres González y otros militares que estuvieron decididos a llevar adelante medidas, y apareció la figura de Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien, inspirado en los trabajos que había elaborado antes otros pensadores como Sergio Almaraz. Sergio Almaraz fue uno de los pensadores que aportó muchísimo en la creación de esa conciencia y en la justificación de las medidas. Marcelo fue el que impulsó dentro del gabinete del general Obando la nacionalización de la Galf, la recuperación de los hidrocarburos, y fue en realidad la segunda nacionalización que se hizo para que el país pueda controlar esta fuente de energía fundamental que son los hidrocarburos. Lo evidente es que en el golpe de Estado de Obando se amparan con un manifiesto político, un programa político-militar, el manifiesto revolucionario, el mandato revolucionario de las Fuerzas Armadas, y lo interesante es que quedan fuera gran cantidad de militares fascistas del gabinete ministerial y se incorporan intelectuales civiles, dentro de ellos José Ortiz Mercado, Aponte Burela, Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesores como Zabaleta Mercado y otras personalidades que empiezan a nutrir de ideales populares el gobierno Obando. En esas condiciones, en octubre del 69, un 17 de octubre, se dicta un decreto mediante el cual, firmado por Marcelo Quiroga y por el presidente Obando, se dispone la nacionalización del petróleo boliviano y el alejamiento de nuestro país de la empresa Gulf Oil Company, la reversión de las concesiones que se le había entregado sin ninguna cancelación, sin ningún justiprecio por dicha expropiación. Volviendo a recuperar dos cosas: reservas, teniendo el mercado argentino para yacimientos, y sobre todo la operación de la industria petrolera casi monopólicamente en manos de YPFB. Obviamente proceso que luego va a volver a sufrir en esta suerte de lucha entre el poder de la nación boliviana contra el poder transnacional, una lucha que luego vamos a empezar otra vez a perder hasta generar la capitalización de Gonzalo Sánchez Lozada 20 años después. La dictadura de Banzer Suárez, que vino después de la caída de Obando y de Torres y del general Torres, lo que hizo es ratificar de nuevo, mediante una ley de hidrocarburos totalmente leonina, igual perjudicial para el país, lo que contenía el viejo código. De nuevo el 18% para el país y el 80% para la empresa extranjera. Y de ese modo el país no llegó a concretar de veras la nacionalización en la que habían participado, repito, Juan José Torres, Alfredo Obando, y sobre todo la personalidad que impulsó fue Marcelo Quiroga. Porque la década del 70 fue la década denominada de los petrodólares, una inmensa
industrialización, automóviles, etcétera, que necesitaban gasolina. Se hicieron enormes fortunas en Arabia, en toda la zona del Sahara, Irán, Irak, con la explotación petrolera. Ese dinero inundó el mundo, de ahí que más de 6.000 millones de dólares en préstamos llegaron a Bolivia. Todo aquello debió haber permitido el enriquecimiento del país, pero todo ese dinero, tanto la producción de Comibol como yacimientos con altísimos precios del barril de petróleo, como los préstamos extranjeros, los petrodólares, todo eso fue a parar a bolsillos privados de quienes detentaban el poder entonces. Banzer critica la nacionalización del 69, la considera una medida nefasta, el dictador Banzer, pero en los hechos esa dictadura se va a sostener por los ingresos petroleros, por la nacionalización de Marcelo Quiroga de Santa Cruz, que va a acrecentar nuestros ingresos, los va a multiplicar, quintuplicar, y esa va a ser la base económica de esa dictadura que duró 7 años. Pero en todo caso, el periodo de Banzer se beneficia de la nacionalización, vuelve a aperturar e ingresan Tesoro, Occidental, otras empresas norteamericanas a disputarle a yacimientos la producción, explotación y producción petrolera. Entonces va a ser un periodo en que hay mucha corrupción en yacimientos, va a ser un periodo que tenemos bastantes ingresos porque hemos logrado nacionalizar el mercado argentino. De modo que durante las dictaduras lo que se hizo es volver atrás y evitar que el país pueda tener esta fuente de recursos, no solo físicos como es la energía, el petróleo y el gas, sino recursos financieros fundamentales para sostener el gasto público. El 29 de agosto de 1985 se dicta el Decreto Supremo 21060. Es la historia nacional de la globalización económica mundial, de la norteamericanización de la economía mundial, y mediante el 21060 se dispone la privatización absoluta de todos los recursos naturales, renovables, no renovables, la privatización de las empresas estatales, su entrega al capital privado. Es un proceso de degeneración de nuestra principal empresa y el mecanismo con el cual nos van a volver a poner contra la pared para desarrollar los procesos de capitalización del año 94-97 es la falta de inversión en nuestra estatal petrolera. Es decir, se la va a desguarnecer, se le va a quitar recursos y es una empresa que va a languidecer los siguientes 12 años. De tal manera que Yacimientos y Comibol, ambas empresas empiezan a quedarse sin capitales, sin reservas económicas, pero además el 21060 disponía el descuartizamiento por áreas, comercialización, transporte, explotación, exploración, etcétera, por áreas distintas, empresas independientes prácticamente, corporativas, autónomas, y es el descuartizamiento de estas dos grandes empresas. Debo destacar que a pesar de todo lo que el anquilosamiento al que se sometió a Yacimientos, Yacimientos pudo formar una capacidad propia. Hubo un conjunto de ingenieros, de economistas, de técnicos que hicieron de Yacimientos la principal empresa del país, a pesar de las políticas estas de dominación extranjera en los hidrocarburos. Y llegó el Yacimientos a tener un patrimonio neto de 1.400 millones de dólares. ¿Qué significó la capitalización? Significó el regalo de ese patrimonio. Se subdividió a Yacimientos, se la fraccionó para hacerla más fácil. Y siendo el patrimonio neto de 1.400 millones, al final el país no recibió sino una pequeña parte porque se fraccionó y se infravaloró. Se vendió Yacimientos a precio de gallina muerta.